El primer cementerio del pueblo de Comodoro Rivadavia estaba ubicado acá, en esta zona, al pie del Chenque, en un terreno accesible entre los yacimientos de YPF en kilómetro 3 y el pueblo. ¿En qué año se instaló? ¿Cómo fue su ampliación, su traslado, los conflictos que surgen a raíz de este traslado? Digamos que en 1901, Comodoro Rivadavia era un lugar totalmente inhóspito, totalmente sin agua, sin nada de los servicios, por lo cual lo interesante era saber que todas estas ausencias había que cubrirlas. Una de esas ausencias era el cementerio. Recién en 1904, pasaron 3 años, que se instaló, digamos, el cementerio debajo del Cerro Chenque, a la zona norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia. ¿Qué es interesante esto? Que es alejado del pueblo, pero está cerca, porque los caminos eran totalmente intransitables en este principio y no se pensó en ese momento que iba a ser o iba a estar YPF en kilómetro 3 y que fue luego un lugar estratégico porque estaba entre las dos poblaciones mayores. Se llama kilómetro 3, YPF tenía 1.500 habitantes allá por 1907 y, 10, 12 y Comodoro Rivadavia andaba en los 1.200, 1.300 habitantes. Entonces ese lugar era estratégico. Cuando se instala, la idea era poder tenerlo cerca, digamos. ¿Por qué? Porque las otras zonas que estaban que se habían pensado que eran más hacia el sur eran dificultosas para llegar. El cementerio se instala debajo de la ladera del Cerro Chenque. ¿Cómo fue evolucionando todo esto? O sea, bueno, me imagino que iban aumentando la cantidad de fallecidos. No sé si habrá algún registro de si se tiene antecedentes de qué fallecía la gente en aquella época, más allá de un deceso natural, tal vez había muchos accidentes de trabajo. Bueno, y se fue ampliando, ¿no es cierto? Ahí empezó a haber ahí un problemita. Hubieron varias ampliaciones. El espacio no era el previsto, digamos, ¿no? Porque la población, cuando se va a hacer sobre la población que tenía Comodoro Rivadavia, o el espacio que se imaginaba que iba a ser Comodoro Rivadavia. A partir de 1907, después del descubrimiento del petróleo, empieza a llegar mucho más gente a Comodoro Rivadavia. Se va instalando en los pueblos petroleros, kilómetro 3, Diadema, Astra, kilómetro 8 y kilómetro 5, con el ferrocarril a la vez. Entonces, toda esa gente superaba la población de Comodoro Rivadavia. Los fallecidos en Comodoro eran por epidemias o eran por ataques cardíacos o algunos con tuberculosis, pero ¿qué pasó con la industria petrolera? Era un lugar, un trabajo que no estaba seguro, un trabajo con mucho riesgo, no había la seguridad que vemos hoy para nada, es decir, que había toda una destreza que se convertía en peligrosidad. Y esto generó muchísimos accidentes. Entonces uno ve las estadísticas en un texto de Alejandra Ferreira y estas arrojan que en 1919 a 1944 la mayoría de las personas fallecidas y que estaban en el cementerio tenían que ver con accidentes de trabajo, es decir, fracturas que están divididas en fracturas de cráneo y de columna, hemorragias internas. También había tuberculosis, también había problemas pulmonares severos, paros cardíacos. Y un dato que llama la atención en ese periodo, que había habido fallecidos 99 por heridas de bala, es decir, que la actividad petrolera no era solamente que aportaba, digamos, gente al cementerio, es decir, había un nivel de peligrosidad también en algunos lugares que eran 5 por año, si uno hace la cuenta, pero eran 99 fallecidos por bala en ese periodo, ¿no? Eran de armas de tomar. Eran de armas de tomar, parece. Sí. Se amplía el cementerio en 3 oportunidades y con acuerdos, ¿no? Es decir, el primero lo hace la municipalidad por sí solo, pidiendo colaboración igualmente a YPF. Segundo, se le pide de nuevo colaboración a YPF y se le solicita un terreno. Esto estamos hablando ya en los años 25, al 26, 27, 30, 31, 30, siempre con la necesidad de tener un nuevo espacio. YPF no acuerda con darle ese terreno y le facilita a trabajadores para trabajar en la ampliación del cementerio. Mientras tanto, se eleva un pedido de un terreno a Buenos Aires, que dependía de Comodoro, para la instalación de un cementerio en la zona sur.
por lo cual pasaron muchos años, y recién, eso estamos hablando del año 35-36, recién en el 44, fines del 44, para ser exacto, el 31 de diciembre del 44, se hace ya el acta y todo, como que se habilita ese nuevo espacio donde hoy conocemos Cementerio Este. Se abren las puertas al servicio de sepulturas y cementerio el 1 de enero de 1945. Esto significa que a partir de ahí ya no había más entierros en el Cerro Chenque, pero había que trasladar a esos difuntos al nuevo cementerio. Entonces hace un pedido para que estos sean trasladados por parte de los familiares. No tuvo mucho éxito este pedido, entonces se empezó a hacer despacio, muy despacio, demasiado despacio, y a fines o mediados de 1980 recién se culminó con el traslado de los cuerpos y los ataúdes que estaban ahí, pero a la vista de hechos recientes no fueron todos, porque actualmente hubieron notas que aparecieron lápidas, cajones, huesos en la costa debido a la erosión y el desmoronamiento mismo del cerro, ¿no? Igual había bastante conflicto entre YPF y la comuna, que pasaba con el cementerio. ¿Por qué? Porque YPF no quería que los trasladaran a la zona sur, porque muchos de los deudos tenían que ir hasta esa zona, que era casi imposible en su momento, por eso tuvieron que enripiar previamente todo el camino para tener acceso al cementerio más al sur. El cenotafio fue construido en 2015 en memoria a los primeros pobladores que dejaron sus restos en el antiguo cementerio de Comodoro Rivadavia.